Amada iglesia, hoy continuamos con nuestra serie expositiva en el Evangelio de Marcos que pusimos en pausa la semana pasada y nos encontramos en el capítulo 3. El hermano Andrés, que expuso hace unas semanas atrás el sermón en Marcos capítulo 3, el versículo 13 en adelante, nos enseñaba acerca de cómo el Señor eligió a unos para que le siguieran. Ese sermón titulado Elegidos por y para el Rey, en donde nos enseñaba cómo Jesús había escogido a 12 para que vinieran con Él y le siguieran, vivieran con Él, y unas aplicaciones para nuestras vidas. En la porción que estamos considerando en esta mañana, Marcos no nos dice cuánto tiempo ha transcurrido desde ese suceso en que Jesús se encontró con sus discípulos o los llamó y este nuevo suceso, esta nueva cena. Nos indica si el cambio de escenario. Ahora, por otros evangelios, por los evangelios como Mateo y Lucas, sabemos que posiblemente ha pasado algunas semanas desde ese suceso del llamamiento de los discípulos hasta este momento, porque el Señor los ha comisionado y los ha enviado para predicar la palabra. Marcos no nos cuenta cuánto tiempo ha transcurrido, pero sabemos esto por el Evangelio de Mateo. Ahora, aquí se nos muestra nuevamente que llegan a Galilea otra vez. El versículo 20 nos indica que estaban en casa, dice la palabra del Señor, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Ese es el escenario. Ese es el escenario. La noticia de que Jesús había vuelto nuevamente causa revuelo y la multitud, las grandes masas de personas que querían ver a Jesús nuevamente están reunidas en este lugar para poder ver a Jesús. La multitud se reunió buscando a Jesús. Pero la situación es muy agobiante, era tensa, de modo que la Escritura nos señala que ni aún tenían tiempo para comer. La multitud siempre implica trabajo. El trabajo con la multitud nunca termina. Ya sea que solo estuvieran esperando ver algo o recibir algo, allí estaban estas multitudes buscando a Jesús. Y la mayor parte de las veces en que aparece la multitud en el Evangelio de Marcos, recuerden esto, siempre se da una connotación negativa. No están allí porque quieran realmente a Jesús, sino porque quieren recibir algo de Jesús, pero no quieren a Jesús. Y este no es la excepción. Ahora, con ese escenario, Marcos nos presenta otros dos grupos, o más bien dos grupos de personas que estaban allí y que tendrán su propia opinión acerca de Jesús. El primero lo encontramos nosotros en el versículo 21, cuando dice, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Ahora, cuando la palabra de Dios nos dice que vinieron los suyos, eso hace referencia a la familia de Jesús. Allí está la familia de Jesús, quienes venían a buscarle porque lo consideraban que estaba loco. Así que vienen a hacerse cargo de él, a prenderle. Ahora, la palabra para aprenderle es como llevarlo en arresto, es como arrastrarlo, es tomar posesión de él, llevarlo a la fuerza por su propio bien. Porque ellos piensan, está loco, literalmente dice, está fuera de sí. Hay que llevarlo a casa por su propio bien, para que el honor de nuestra familia no sea manchado y nos traiga vergüenza. Ya su comportamiento no es el adecuado, por esta razón tenemos que hacernos cargo de él. Él no está pensando con claridad, es lo que están pensando los suyos, posiblemente, y como vamos a encontrar nosotros, los hermanos de Jesús eran los de esta opinión. Ahora, recordemos que en Medio Oriente el honor de una familia es muy importante y este podía ser afectado por el comportamiento, por las actitudes de uno de los miembros de la familia. Y este era un riesgo que sus familiares no iban a correr, por tal razón fueron a buscar a Jesús para llevárselo. Pero la escena es interrumpida por el otro grupo que aparece mencionado y que nosotros encontramos en los versículos 22 en adelante. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decía que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Este grupo de personas que aparecen allí son los líderes religiosos. Ahora, la historia de la familia va a ser terminada en los versículos 31 al 35, donde se nos menciona que los hermanos y la madre de Jesús fueron a buscarle y hablar con él. Así que nosotros encontramos como en un sándwich la historia que estamos viendo el día de hoy.
La familia de Jesús, los líderes religiosos y nuevamente la familia de Jesús que han venido a buscarle. Estos líderes religiosos, que son este segundo grupo, vienen porque la fama de Jesús ha aumentado a tal punto que ha causado un gran revuelo aún en Jerusalén. Recuerden, ellos están al norte de Israel, muy alejados de todo el afán en la ciudad, en la capital. Pero la fama de Jesús se ha extendido a tal punto que los líderes religiosos han tomado la decisión de conocer quién es Jesús. Pero ellos ya han emitido un juicio. Jesús es un endemoniado, eres un mentiroso. Ese es el juicio que ellos han emitido. Parece ser que Marcos quiere vincular estas dos opiniones para que nosotros como lectores nos podamos hacer nuestra propia opinión al respecto. O sea, podamos entender cuál es la correcta opinión que debemos tener de Jesús. Entonces, si usted le pregunta a las personas, muy seguramente afuera, las personas que nos conocen a nosotros tienen una opinión de Jesús. Para algunos Él es el Señor, para algunos es un loco, para otros puede ser maestro moral. Hay distintas opiniones de Jesús. Pero mis amados hermanos, la Escritura nos declara claramente cuál debe ser la correcta opinión que nosotros debemos tener. Y en el caso del pasaje, la familia de Jesús está en el escepticismo, Él está loco. Mientras que los líderes religiosos se le oponen, no están de acuerdo con Él. En el mundo antiguo, la locura y la posesión demoníaca estaban muy ligadas. Es por eso que Marcos parece que une estas dos historias, las coloca en este lugar, para que nosotros podamos entender lo que quiere señalar. Y es por eso que yo he titulado este sermón, Jesús, endemoniado o Señor. Jesús endemoniado, Señor. Y mi objetivo es aclarar por medio del estudio del pasaje que Jesús no realiza sus liberaciones de por el poder de Satanás, sino por el poder del Espíritu Santo. Por lo que atribuirle esas obras a Satanás era una blasfemia, como lo vamos a ver nosotros. Pero también mi intención es explicar qué es el pecado imperdonable. No sé, en mi Biblia hay un título para este pasaje. Y quiero corroborar con ustedes si es el mismo título para todos. En mi Biblia dice la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero si se dan cuenta, ese no es el centro del pasaje. Sin embargo, vamos a hablar acerca de eso, porque se menciona esto, la blasfemia contra el Espíritu Santo, como el pecado imperdonable. Y cómo nos lo muestra el pasaje. Y mi enfoque entonces va a estar entre los versículos 22 al 30. La próxima semana, con el favor de Dios, si el Señor así lo permite, quiero que retomemos los versículos 20 y 21 y saltemos al 30, al 31, al 35 para hablar acerca de la familia de Jesús. Así que mi enfoque va a estar en los versículos 22 al 30 para poder hablar acerca de esto. En este sermón vuelvo y reitero que se titula Jesús endemoniado o Señor. Y lo primero que nosotros debemos ver se encuentra en el versículo 22. Ya vimos el contexto, los líderes religiosos han venido a buscar a Jesús también y ya tienen una opinión acerca de Jesús. Y este primer punto precisamente encontramos a Jesús siendo señalado de endemoniado. Jesús señalado de endemoniado. Acompáñenme nuevamente a la palabra, versículo 22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Marcos nos dice que estos escribas que habían descendido desde Jerusalén acusaron a Jesús de tener a Belcebú o de que por el poder del príncipe de los demonios podía realizar estas liberaciones. Nuevamente Marcos no nos da mayores detalles de por qué está ocurriendo esto, pero el pasaje paralelo en Mateo nos muestra por qué razón ellos están afirmando esto. Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 12, versículo 22 al versículo 24. Mateo capítulo 12, versículo 22 al versículo 24, dice la palabra del Señor. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Y acompáñenme por favor también a Lucas capítulo 11, el versículo 14. Lucas capítulo 11, versículo 14. Dice la palabra del Señor. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente
se maravilló, versículo 15, pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Ese es el contexto, esta es la razón por la cual Jesús está siendo acusado de endemoniado o por la que está siendo acusado de actuar bajo el poder de Satanás, de los demonios. Es por estos milagros que lo acusan. Lo más probable es que, como les digo, la fama de Jesús hubiera continuado en aumento y lo que había generado eran muchas inquietudes en esa élite religiosa que habían enviado a investigar quién era Jesús. Ahora, estos hombres ya han lanzado otro tipo de acusaciones contra Jesús. Lo han acusado de blasfemia. ¿Recuerdan Marcos 2, 3 al 7 cuando Jesús dice que tiene poder para perdonar pecados y sana a un paralítico para demostrarlo? Lo acusaron también de relacionarse con pecadores, con publicanos y pecadores, con gente de mala calaña. En Marcos capítulo 2, 16. Lo señalaron de violar el día de reposo. En Marcos 2, 18 y 24. Y esto los lleva a emitir un juicio. ¿Cuál es el juicio que emiten estos hombres? Jesús debe morir. Y debe morir sin importar qué es lo que haya que hacer para que esto se logre. De tal manera en que ellos se unen con los herodianos para lograr llevar a cabo su cometido. Y eso lo encontramos nosotros en Marcos capítulo 3, el versículo 6. Pero en este caso, la acusación implica que él tiene algo diferente. O sea, este juicio es totalmente distinto. De hecho, la palabra usada aquí para lo que Marcos quiere señalar es que constantemente estaban señalando a Jesús de actuar bajo el poder o la influencia del mismo Satanás. En este caso es una acusación que implicaba que él tenía el poder del príncipe de los demonios. Por eso otras versiones lo expresan de esta manera. Él es que por el jefe de los demonios o por el poder de o por la ayuda de Belcebú es que podía hacer este tipo de milagros. De hecho, mis amados hermanos, nosotros ya hemos encontrado y Marcos nos ha mostrado cuál era la reacción de la gente cuando veía a Jesús actuar de esta manera. Miren lo que dice Marcos 1:27. Dice la palabra del Señor en Marcos 1:27, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es este que con autoridad manda aún los espíritus inmundos y lo obedecen? Y esto está en el contexto de ese casi primer milagro que realiza en una sinagoga, ¿no? La liberación de un hombre endemoniado que estaba ese día en ese lugar. La gente ya se ha hecho una opinión con respecto a Jesús. Pero ante el peligro que representa a Jesús para los líderes religiosos y en su afán de querer destruirlo, ellos no pueden negar la realidad del milagro, pero lo que van a hacer es tratar de desvirtuarlo. Y por eso es que los escribas y fariseos explican que esta podría ser la razón por la que esto está ocurriendo. Pero ¿quién es Belcebú? ¿Por qué es tan grave que a Jesús se le asocie con este personaje? A la verdad no se sabe a ciencia cierta de dónde proviene la palabra o el nombre Belcebú. Lo más probable, según algunos estudiosos, es que originalmente viniera del dios cananeo Baal, que significa príncipe o el de sublime morada. Parece ser que en esa época, en el Antiguo Testamento, los israelitas se burlaban de ese dios cananeo y no le llamaban Baal solamente, sino le decían Baal Zebul o Baal Zebuk, hasta llegar a convertirse en Belcebú, que significa el señor de las moscas. De hecho, Segunda de Reyes, el capítulo 1, versículo 2, nos presenta a Belcebú como el dios de Ecrón, al que Ocosías acude para consultar si sanaría de una enfermedad. Así que esta es una deidad del Antiguo Testamento. Que Jesús fuera asociado de esta manera, lo que muestra era la intención de desacreditar y de cuestionar las obras que él ha venido realizando. Como no podían negar la realidad del milagro, como les he mencionado, estos fariseos y estos escribas no podían negar la liberación de este hombre mudo, ciego, que tenía un demonio y que cuando ocurrió pudo ver y hablar. Entonces trataron otra campaña, usaron otra estrategia, la estrategia del desprestigio, la de poner en duda el poder de Jesús.
Básicamente lo que ellos están diciendo es que lo que hace Jesús pierde validez en Israel porque son obras realizadas de manera fraudulenta, con los poderes dudosos de las deidades cananeas, de esos dioses abominables que el Señor aborrece. Por eso no pueden ser admitidas. Así que, mis amados hermanos, tan pronto esta acusación es formulada, Jesús no tarda en contestarla. De hecho, la misma escritura en Mateo nos señala un detalle bien importante. Jesús conocía los pensamientos de estos hombres. Y en Marcos nos dice claramente que Jesús los llamó. Dice el versículo 23, y habiéndolo llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Lo que nos lleva de paso a nuestro segundo punto. Y es endemoniado no, Señor. Endemoniado no, Señor. Y que encontramos nosotros en los versículos 23 al 27. Dice la palabra del Señor. Y habiéndolo llamado les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. ¿Qué contesta Jesús ante esta acusación? ¿Qué contesta Jesús? Él conoce los pensamientos, él ha oído las palabras, como les digo. La palabra del Señor muestra que constantemente a Jesús se le estaba acusando de actuar bajo el poder de Belcebú. ¿Qué contesta entonces? Él contesta con unas sencillas palabras y una pregunta muy sencilla, una pregunta que va a apelar a la razón de sus oponentes y de los oyentes. Versículo 23, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Miren, Jesús es tremendo. Él va a usar de la ironía para señalar el error de sus oyentes. Esto es absurdo lo que ustedes están diciendo. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? ¿Cómo puede hacer esto? Así que Jesús une a estos dos personajes, Belcebú y Satanás, como si fueran las mismas personas. Satanás, según la escritura, es el dirigente, el líder de los demonios. Y esto nos deja ver que hasta este punto la opinión de muchas personas era que Jesús era un exorcista, como nunca ha existido en la vida, un exorcista. Los líderes religiosos, no, como les digo, no pueden negar la realidad de las liberaciones, pero en su afán de desacreditarlos buscan entonces otra explicación. Más adelante Jesús sería acusado incluso de practicar la magia, algo prohibido en Israel, y de engañar al pueblo. Pero ¿cuál es la respuesta de Jesús? La respuesta de Jesús después de esta pregunta es contundente. Y en los versículos 23 al 26 nosotros vemos cómo son sus argumentaciones. Ante la acusación presentada por parte de los maestros de la ley y los líderes religiosos, señalada de ridícula, Jesús va a usar una serie de ejemplos, mis amados hermanos. Miren lo que dice la palabra de Dios, versículo 24. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Un reino dividido contra sí mismo y una casa dividida contra sí mismo son en realidad la misma cosa. Así que podemos unir los dos ejemplos. No estábamos hablando acerca de una casa en el sentido literal, sino de una familia real. Por eso se habla acerca de un reino. Piensen en una realeza, en una familia, una descendencia de reyes. Bueno, nosotros no tenemos aquí reyes ni reinas. Eso es más como para los europeos, que allá sí todavía hay muchos reinados y esos reinados son sucedidos. Pero es bien interesante porque lo que Jesús está usando es precisamente ese sentido de una dinastía real, una familia real. Por eso la alusión del reino. Hay muchos ejemplos en la historia precisamente de cómo reinos y familias reales se han dividido por disputas. De hecho, hasta novelas hay de eso. Si a usted le gusta, muy seguramente ha visto, yo no la conozco, conozco la trama, no he visto nunca la serie, pero Juego de Tronos creo que se basa en eso precisamente. Y así vemos entonces esas disputas que se dan por lograr el trono, por permanecer en el trono. En la historia nosotros encontramos varios ejemplos de ello. En el antiguo Egipto,
Cuando Alejandro Magno muere, su reino es dividido en sus 4 generales y hay una dinastía que se conoce como los Ptolomeos. Los Ptolomeos entran en disputa y Cleopatra, un personaje histórico muy importante, se enfrentó a su hermano Ptolomeo en una guerra civil por el control del trono. ¿Saben cómo logró Cleopatra lograr quedarse con el trono? Se unió a Julio César, emperador romano, para poder lograr el trono. Y este le ayudó a asegurar el poder y de esa manera exiliar a su hermano. Un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. De hecho, en la Escritura nosotros encontramos ejemplos similares. La historia de Israel nos da cuenta de un reino dividido. Después de que Salomón muere, su reino se divide en el norte con Israel 10 tribus y al sur Judá con 2 tribus, tras la muerte de Salomón, que trajo como consecuencia una guerra civil entre Jeroboam y Roboam, el hijo de Salomón. Y eso lo encontramos nosotros en Primera de Reyes capítulo 12. La conclusión lógica entonces es esta, según lo que Jesús nos está mostrando. Un reino y una casa en esas condiciones tiene sus días contados. No puede continuar existiendo en la historia. Su final ha llegado. No puede perdurar ni permanecer. Reyes, reinados han caído cuando se dividen. Cuando no se puede sostener el poder. Ha llegado su fin. Y esta es precisamente una expresión que Marcos usa para referirse a la condenación definitiva de Satanás como cabeza de este reino. Es lo que nos declara el versículo 26. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Jesús dice, en pocas palabras, si Satanás se ha levantado contra sí mismo y está dividido, tampoco puede permanecer, sino que ha llegado su fin. De hecho, la Nueva Traducción Viviente me encanta cómo lo dice, lo expresa de esta manera. Un reino dividido por una guerra civil acabará destruido. De la misma manera, una familia dividida por peleas se desintegrará. Si Satanás está dividido y pelea contra sí mismo, ¿cómo podrá mantenerse en pie? Nunca sobreviviría. Lo que Jesús entonces quiere señalar es que precisamente esta necesidad de las liberaciones que Él ha venido desarrollando, que Él ha venido realizando, dan cuenta de que hasta ese momento el reino de las tinieblas no estaba dividido, no se había acabado, pero estaba pronto a hacerlo. Ese reino estaba activo aún en ese momento. La actividad de los demonios hasta ese punto era probada y Satanás no había sido vencido todavía, pero su reino tenía que derrumbarse. Y entonces, ¿qué pasa, mis amados hermanos? Escuchen, por favor, lo que dice el versículo 27. Porque esto es revelador. Versículo 27. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. A la verdad, pensar en este versículo es bien interesante dentro del contexto, porque lo que Jesús quiere mostrar es un claro contraste. El reino de Satanás no está dividido. Por eso es necesario esto que estamos haciendo. Pero a modo de ilustración ahora presenta una nueva afirmación. Lo que Jesús está señalando es que un hombre fuerte no es invencible. Un hombre fuerte no es invencible. Solo que para poder saquear sus bienes, primero se le debe sujetar. Es cierto, mis amados hermanos, Satanás nunca haría algo tan absurdo como destruirse a sí mismo, destruir su propio reino, expulsando a sus secuaces, pero Satanás no es invencible. Es lo que está diciendo Jesús. Satanás no es invencible. Por eso, ¿quién es el hombre fuerte de la historia? Satanás. ¿Y quién es el que lo ata? Jesús. Es decir, uno más fuerte. Escuchen lo que dice, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no lo ata. Ahora, ¿quién es el que hace esa acción? Jesús es el que está haciendo esto. Jesús es el que lo ata, Él es más fuerte. Satanás y su reino ahora están bajo el asedio de Jesús, quien ha entrado en su casa, lo ha atado y está saqueando sus bienes, que en ese caso es la liberación de todos aquellos que estaban cautivos por el enemigo. Por tanto, aunque este reino no está dividido, sí está siendo destruido por uno más fuerte que lo ha imposibilitado y que está saqueando sus bienes. En la lógica de los escribas y los fariseos, Jesús estaba actuando bajo el poder de Satanás.
Jesús les aclara, su lógica es absurda, pero lo que en realidad está pasando es esto. El reino de Satanás está siendo destruido. Ya no tiene fuerza. Es por eso que John MacArthur lo explica de esta manera. Debe ser más fuerte que Satanás. Se debe ser más fuerte que Satanás para entrar en sus dominios. La casa de un hombre fuerte. Atarlo, o sea, contener su acción. Y liberar, o sea, saquear a las personas, sus bienes de su control. Solamente Jesús tiene esa clase de poder sobre el diablo. Solamente Jesús tiene esa clase de poder sobre el diablo. Y yo agregaría, mis amados hermanos, yo agregaría que esto es lo que ha venido demostrando Jesús. Es claro que con cada liberación, con cada exorcismo, el poder de un reino mucho más poderoso y un rey mucho más fuerte está invadiendo el reino de las tinieblas y lo está destruyendo. Así que la conclusión lógica es que la derrota de los demonios no mostraba que Jesús estuviera aliado con Satanás, sino que las defensas de Satanás ahora se han quebrado. Ahora está bajo ataque, por lo tanto, sería derrotado. Ya su reino no podía permanecer, porque el rey vestido de siervo ha llegado a instaurar un nuevo reino. Eso es lo que Jesús está diciendo. El rey vestido de siervo ha venido a instaurar un nuevo reino. Pero Jesús agrega un detalle más que los líderes religiosos deben escuchar. Porque si entonces esto es así, y las obras de Jesús, las que está realizando, señalan la llegada de un reino, el reino de Dios. ¿Recuerdan la predicación de Jesús en Marcos capítulo 1, versículo 15? Dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Si esto es así, y las obras de Jesús están señalando la llegada del reino, y que además la gente se está preguntando por eso, Mateo capítulo 12, versículo 23, dice, toda la gente que estaba atónica y decían, ¿será este aquel hijo de David? ¿Será este el prometido? ¿Será este el que estamos esperando nosotros? Los líderes religiosos y su acusación constituye un problema entonces para ellos mismos. Lo que ellos mismos están diciendo se vuelve ahora una acusación contra ellos mismos. Lo que nos lleva entonces a nuestro último punto, y que tiene que ver precisamente con la blasfemia contra el Espíritu Santo, y que encontramos nosotros en los versículos 28 al 30. Ya vimos entonces la acusación, Jesús señalado de endemoniado, la respuesta de Jesús, endemoniado no, Señor, y finalmente veamos la respuesta de Jesús, la blasfemia contra el Espíritu Santo, versículo 28 al versículo 30. Dice, de cierto os digo que los pecados serán perdonados. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Hay pasajes en las Escrituras, mis amados hermanos, que generan mucho temor. Yo he conocido personas que temen leer Apocalipsis. No sé si a usted le ha pasado. Otros pasajes que son oscuros, difíciles de entender. Algunos profetas, Jeremías, Ezequiel, son difíciles de entender. Pero si hay pasajes que producen temor, es precisamente este, uno de ellos. Muchos creyentes temen haber cometido este pecado que se conoce como el pecado imperdonable. ¿Pero a qué se refiere en realidad? Jesús expone esta verdad en el contexto de esa falsa acusación que los escribas y los fariseos han levantado en su contra, por lo que debemos ver lo que en realidad en su contexto esta porción significa. Jesús usa esta expresión para señalar su propia autoridad. Dice, de cierto os digo. En el Antiguo Testamento la autoridad de un profeta era señalada con las palabras, así dice el Señor. Esas eran las palabras con las que iniciaba un profeta su mensaje. Así dice el Señor. Y daba su profecía. ¿Qué estaba diciendo el profeta con esto? Esto que voy a decir lo manda a decir el Señor. Tenemos que prestarle atención. En el Nuevo Testamento los escribas y los fariseos, los líderes religiosos, usaban de la autoridad de la siguiente manera. Tal rabino dice así.
o el Talmud o la Mishnah dice así. Esas eran sus fuentes de autoridad para poder soportar su enseñanza. Pero Jesús no usa ninguna de estas. Él puede decir con toda certeza, de cierto os digo. O sea, lo que yo les voy a decir tiene total peso y total validez. Eso no necesita ninguna otra autoridad. Él mismo es autoridad. Como lo hemos estado viendo nosotros. Él tiene autoridad sobre todas las cosas. Y aquí está demostrando su autoridad. Lo que quiere decir es totalmente cierto, así que debemos prestar atención. ¿Y qué es esto? Todos los pecados serán perdonados y las blasfemias cualquiera que sean. Mis amados hermanos, el gran temor de las personas es pensar en el pecado imperdonable. Pero ignoran primero esas palabras que dice Jesús. Todos los pecados serán perdonados y las blasfemias cualesquiera que sean. El pecado, mis amados hermanos, es infracción a la ley, es violación a las leyes morales de Dios. Y la blasfemia para los niños que están acá, niños, la blasfemia es hablar mal de alguien. Eso es la blasfemia. Pero cuando se usa en contra de Dios, es una ofensa que implica quitarle la gloria, quitarle el honor que le corresponden a Dios. Es despojar a Dios de lo que es Dios. Eso es la blasfemia. Sin embargo, dice la Escritura, que no importa el pecado que se haya cometido o la blasfemia tan grande que se haya cometido contra Dios, esos pecados serán perdonados. De hecho, el mismo apóstol Pablo dice que él era el más grande de todos los blasfemos, siendo el mejor cristiano de todos los tiempos. Así que Jesús muestra que solo hay un pecado que no será perdonado, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y esto es hablar mal o quitarle la gloria al Espíritu, por lo que implica el uso de las palabras y la boca. ¿Qué era lo que estaban haciendo precisamente los escribas y los fariseos? Recuerden, Jesús es lleno del Espíritu Santo en su bautizo. Las obras que Él está haciendo las está haciendo lleno del Espíritu Santo, bajo el poder del Espíritu Santo, en la guía del Espíritu Santo. Y la función del Espíritu Santo tiene que ver con convencer a la persona de pecado, de justicia y de juicio, de guiar a toda persona a la verdad. Cuando se blasfema contra el Espíritu Santo, se está desconociendo la obra poderosa del Espíritu Santo. Es por eso que R.C. Sproul dice: atribuir deliberadamente a Satanás el poder y la obra de Jesús, que está lleno del Espíritu Santo, es igualar el bien espiritual supremo con el mal espiritual supremo. Es colocarlos en el mismo nivel, lo que pone de manifiesto un corazón endurecido que no es perdonado porque no se arrepiente ni tiene fe. Es un corazón que, viendo las obras del Señor, que viendo el poder manifiesto del Señor, no lo reconoce como Señor. Eso fue lo que hicieron los escribas y los fariseos. Por eso su pecado no sería perdonado. Porque viendo las obras gloriosas del Señor, viendo la majestad delante de ellos, viendo al Señor de toda gloria, no lo reconocieron como Señor. No lo ven como Dios. Por eso es tan grave. Porque aunque los pecados y las ofensas que podamos cometer contra Dios y el Padre y Dios el Hijo son muy grandes, Él nos puede perdonar. La labor del Espíritu Santo es revelarnos toda verdad, iluminarnos para que podamos ver la verdad del Evangelio. Por tanto, cuando las personas que han sido iluminadas por el Espíritu Santo hasta ver que Jesús es el Mesías y el Cristo, y luego lo ignoran, luego lo desconocen, luego lo llaman endemoniado o lo ven de otra manera, han empezado a alejarse del Señor y han caído en esto. En especial cuando se asume este poder de Jesús y se iguala al poder de Satanás. Ese es el grave problema. En su ceguera, eso fue lo que hicieron los escribas y los fariseos. Negaron reconocer a Jesús y más bien lo acusaron de actuar bajo el poder de Satanás. Lo pusieron en el bando equivocado y ahí está su falta. Su corazón endurecido no vio quién era en realidad Jesús. Fueron iluminados, pero prefirieron las tinieblas, como dice la palabra del Señor. Vaya conmigo a Juan capítulo 3, el versículo 19. Jesús, hablando con Nicodemo, le dice estas palabras. Juan capítulo 3, el versículo 19.
Dice la palabra del Señor, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esa fue la condición en la que quedaron estos hombres, los escribas y los fariseos. Estos atribuyeron el poder de Jesús a Satanás y no al Espíritu Santo. Y esta era la forma más elevada de blasfemia. Y los puso precisamente en el más grave peligro de condenación. Vaya conmigo a Mateo capítulo 12, el versículo 32, el pasaje paralelo del que estamos estudiando en esta mañana. Mateo capítulo 12, versículo 32. Dice la palabra del Señor: y cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable en contra del Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Esa fue una advertencia y un llamado para esos hombres que no se arrepintieron. Así que, mis amados hermanos, muchos cristianos se me han acercado y me han preguntado si es posible que hayan cometido este pecado. Y cuando me preguntan esto, mi respuesta siempre es la misma. Y es que probablemente el que tú estés preguntando esto es precisamente una indicación de que no has cometido ese pecado. Porque solamente por la obra del Espíritu Santo tú puedes ir a Jesús en arrepentimiento y fe. Si el Espíritu Santo no estuviera obrando en tu vida, no podrías reconocerlo. Porque aquellos que han cometido ese pecado tienen el corazón endurecido, han sido abandonados en su pecado de manera que no sienten ningún remordimiento. Mira, una persona en su corazón endurecido no reconocería nunca su falta. Nunca. Pero aquel que tiene el Espíritu Santo se dará cuenta de su error, de su pecado, y lo confesará delante del Señor. Jesús demuestra sin lugar a dudas que es Señor y desbarata toda la absurda acusación de los líderes religiosos que han levantado en su contra. Jesús no es un endemoniado, ni mucho menos actúa bajo el poder del príncipe de los demonios. Todo lo contrario, es el hombre fuerte que vino para destruirlo. ¿Y cómo lo hizo? Primero, durante su tentación en el desierto. ¿Recuerdan ustedes? ¿Cómo actúa Jesús ante la tentación en el desierto cuando Satanás le ofreció todas aquellas cosas para que le adorara, para que se alejara de su misión? La respuesta de Jesús siempre fue: escrito está, escrito está, escrito está. Pero también a lo largo de su ministerio, cuando se enfrentó a las fuerzas del maligno en cada liberación, cuando Satanás quería hablar, él lo mandaba a callar, no dejaba hablar a los demonios. Cuando estos se sujetaban y dejaban en libertad a estos que habían sido poseídos por él. Pero también, mis amados hermanos, ocurre en la muerte en la cruz. Miren, mis amados hermanos, ¿por qué esto es tan importante para nosotros como iglesia? ¿Por qué esto es tan importante para la iglesia en la actualidad? Tristemente, hay muchos cristianos que le dan más poder a Satanás, más poder al enemigo del que realmente tienen. Señalando y culpando a Satanás de todas las cosas. O dándole un poder que efectivamente no tiene. Recuerden, mis amados hermanos, en la muerte, en la cruz del Calvario, la palabra nos enseña que Jesús venció al enemigo cuando lo expuso públicamente en la cruz. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 2, el versículo 15. Colosenses capítulo 2, el versículo 15. Colosenses 2:15. Escuchen lo que dice la palabra del Señor. Y dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué hizo Jesús? Dice que los despojó, los expuso públicamente. ¿En dónde? En la cruz. Jesús hizo de su cruz un espectáculo en el que el enemigo quedó expuesto públicamente. Y allí en su muerte, en debilidad, Jesús ganó una aplastante victoria contra Satanás. Recuerden, Jesús es el hombre fuerte, que entra y ata al hombre fuerte, a uno fuerte, para librar,
Por eso es que Juan nos dice en Primera de Juan capítulo 3, el versículo 8, acompáñame también allí. Primera de Juan capítulo 3, el versículo 8 de la siguiente manera. Dice la palabra del Señor: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué vino Jesús? Para deshacer las obras del diablo, para destruir las obras del maligno. Por eso la iglesia no tiene que estar atando a Satanás. Mis amados hermanos, ¿en qué parte de las Escrituras se nos manda a nosotros a estar atando a Satanás? No, Jesús ya lo hizo, Jesús ya lo venció. Cristo era el hombre fuerte que ya lo ató y arrebató sus bienes. ¿Y cuáles eran esos bienes? ¿Cuáles eran esos bienes? Vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 4, el versículo 4. 2 Corintios capítulo 4, el versículo 4. Dice la palabra del Señor, versículo 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, otro nombre para Satanás, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Saben cuál es la respuesta de Jesús? La luz que trae Él por medio del evangelio y que hace que se resplandezcan nuestros corazones. Por eso Colosenses capítulo 1, el versículo 9, nuevamente el apóstol Pablo, haciendo una oración por la iglesia en Colosas, dice estas palabras. Él empieza a orar y dice en el versículo 13: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Es verdad, mis amados hermanos, antes de ser nosotros hijos de Dios, estábamos bajo el poder y la influencia de Satanás. Éramos hijos del diablo, dice la Escritura. Y hacíamos las obras que practica nuestro padre, el diablo. Pero cuando fuimos a Cristo en arrepentimiento y fe, cuando la luz del evangelio, el mensaje del evangelio resplandeció en nuestros corazones, nosotros vimos la gloria de Dios. Dice la Escritura que nosotros fuimos trasladados de reino. ¿Y por qué ocurre esto? Porque Jesús entró a la casa del hombre fuerte, lo ató y saqueó sus bienes. Ese es un enemigo derrotado. Es que es triste, mis amados hermanos. Hoy en día uno escucha personas hablar acerca de cosas que yo digo, entonces no han leído la palabra. No han nacido de nuevo, digo yo. Muchas personas dicen que aún están bajo el poder de Satanás. Es que he escuchado inclusive pastores con cosas tan absurdas en cuanto a eso. Pero mis amados hermanos, la verdad es que cuando nosotros llegamos a Cristo en arrepentimiento y fe, nosotros fuimos trasladados del reino. Y esa es la más gloriosa verdad. Aún Satanás, mis amados hermanos, y esto es algo que no podemos desconocer, aún anda ahí tratando de hacer daño. Pero ya no lo puede hacer de la misma forma. No lo hace por medio de la fuerza, lo hace a través del engaño. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar, dice Primera de Pedro capítulo 5. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? Miren lo que dice la palabra del Señor. Primera de Pedro capítulo 5, Primera de Pedro capítulo 5, versículo 6 en adelante. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 6 en adelante. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, y echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo.
Y Santiago capítulo 4, versículo 7 al versículo 10 nos dice de la siguiente manera. Santiago capítulo 4, versículo 7 al versículo 10. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y él os exaltará. ¿Cuál es la respuesta entonces? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Miren, Satanás está derrotado. Ahora nosotros le podemos hacer frente. ¿Sabe por qué? Porque Cristo lo exhibió públicamente en la cruz del Calvario. Porque Cristo ya lo venció. La esperanza futura para la iglesia es que Satanás será finalmente derrotado y atado en el juicio. Apocalipsis capítulo 20, versículo 2 al versículo 4, mis amados hermanos. Iglesia, nuestro Rey es Señor. Nuestro Rey es Señor. Es el hombre fuerte que ha vencido a Satanás y por eso podemos estar tranquilos contra las hechanzas del maligno, porque a los hijos de Dios el maligno no les toca. Vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 5, el versículo 18. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. Dice la palabra del Señor: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Porque muchas personas aún tienen temor de Satanás. Yo creo que esta es la respuesta. No han nacido de nuevo. No han nacido de nuevo. Creyente, si tienes temor de Satanás, pregúntate si en realidad has nacido de nuevo, porque este pasaje es claro. Escúchalo como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. Esa es la certeza que nosotros tenemos ahora, mis amados hermanos. Nosotros hemos cantado estas palabras, iglesia. Nosotros hemos cantado estas palabras: si me acecha Satanás y desmayo en mi interior, si me cubre oscuridad y me agobia el temor, en silencio esperaré, confiaré en ti, Señor, tu palabra es mi sostén. ¿Y sabes por qué podemos decir esto? Porque como lo dice el coro de esta canción, esta verdad es tan cierta para nosotros hoy como cuando la cantamos: tú salvas, tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. Iglesia, confía en tu Señor, descansa seguro en sus brazos, porque Él es un poderoso Salvador que ha vencido a Satanás. Él es el hombre fuerte y ahora tú estás en su reino. Descansa en Él. Y si estás sin Cristo en esta mañana, déjame decirte que hay esperanza para ti. Tu principal problema se llama pecado. Porque tal vez al escuchar este pasaje te has preguntado si has cometido también el pecado imperdonable. Tal vez muchos de nosotros nos volvimos a hacer la pregunta. Yo espero haber aclarado un poco y haber dado tranquilidad a nuestras almas. Pero tal vez tú te hayas preguntado si has cometido este pecado imperdonable, pero tu pregunta señala una verdad. Y es que el Espíritu Santo ha estado obrando en tu corazón para traer convicción de pecado y para llevarte al arrepentimiento y a la fe. Porque hay esperanza para ti. Arrepentirte es darte cuenta de que andas en un mal camino, de darte cuenta de la vida de pecado que llevas. Y es hora de cambiar de dirección para ir al Padre por medio de Cristo y la fe. Y esa fe es confianza en la obra perfecta en la cruz del Calvario, de esa vida perfecta de obediencia a nuestro Señor y Salvador que te justifican delante de Dios. Por eso, escucha nuevamente lo que dice Jesús hablando en este pasaje. El versículo 28 dice: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquieran que sean. Hay esperanza para ti, pecador.
Hay esperanza, porque si pides perdón por tus pecados, cualesquiera que hayan sido, si te has dado cuenta de tu condición delante de Dios y te arrepientes en esta mañana, en este preciso instante, el Señor te perdonará. Porque así lo dice la palabra del Señor. El que cubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Tienes esperanza si te arrepientes. Tienes esperanza si te arrepientes. Si hoy confiesas tus pecados y te apartas de ellos para venir a Dios solo por gracia, solo por Cristo y solo por la fe, entonces tu vida tendrá un nuevo rumbo, una nueva esperanza y un nuevo Señor. Ven a Cristo, ven a Cristo. No tardes. Hoy es día de salvación. Vamos a orar. Señor, nuevamente estamos ante tu presencia. Señor, tu palabra ha sido expuesta y aún en medio de la limitación que este siervo tuyo tiene para exponerla, Señor, sé que esta palabra no volverá a ti vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual ha sido enviada, Señor. Sabes que el anhelo y el deseo de mi corazón, Señor, es alentar a la iglesia, pero también, Señor, es aclarar a la iglesia cómo debemos verte a ti como Señor, como aquel que es más fuerte que el enemigo. Oh Señor, perdónanos, Señor, si como iglesia hemos actuado dándole más poder a Satanás del que tiene, Señor. Sabemos y no desconocemos sus maquinaciones, no desconocemos sus acechanzas, no desconocemos sus estratagemas, pero estamos seguros de que tú eres un poderoso Salvador, más fuerte, más grande, más sublime, más poderoso para vencerlo. Señor, tú eres nuestra salvación, tú eres nuestra fortaleza, nuestra roca eterna. Por eso nuestra alma descansa en ti, Señor. En nuestra soledad, tú eres nuestro consuelo, nuestro refugio. Tu palabra nos dice que tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Es por eso, Señor, que te ruego que tú seas hablando a la iglesia y seas ayudándonos a verte a ti como en realidad debemos verte, como Señor Dios. Oh Rey de gloria y majestad. Gracias porque nos das también tranquilidad, Señor, al hablar a nuestro corazón, Señor. Si en algún momento hemos dudado de tu salvación, si en algún momento hemos pensado, Señor, que hemos cometido el pecado imperdonable, Señor, pero tú has traído convicción a nuestros corazones, entonces podemos estar seguros de la obra que estás haciendo en nuestras vidas por medio de tu Espíritu Santo. Y eso nos da seguridad, nos da confianza y nos permite levantar la cara para poder continuar adelante viviendo nuestras vidas, Señor. Hoy te ruego por la iglesia aquí reunida, Señor. Padre, de los santos que han sido capacitados para la obra del ministerio en esta mañana, salgan al mundo a proclamar las verdades y las virtudes tuyas, Señor. Aquellas de las cuales, Señor, tú nos has hecho partícipes, Señor. Bendice y guarda a la iglesia, Señor, en esta mañana. Y ayúdanos, oh Dios de la gloria, para poder vivir para ti, Señor. Porque te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén.